Señores, y seguimos con el consumidor. Nos visita mi queridísimo amigo el doctor César Augusto Matos. Él es médico hematólogo y con él estaremos hablando hoy sobre la falsemia. Muy buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer compartir con usted siempre en el programa. Sí, primero empiezo preguntando por sus padres. Muy bien, doctor, está muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Me saluda. ¿Cómo no, doctor? Gracias. Yo sé que por lo menos uno, el 50% lo está viendo, mi mamá. Y es el 50% de la otra parte también. Y le comenta, sí, así es. Y se lo comenta a él. Doctor, vamos a hablar sobre este tema, que es la falsemia, que no se habla mucho, pero los dominicanos tenemos una alta incidencia. Una alta incidencia de falsemia. Correcto. Y que quisiéramos hablar de ella, pero también conocer sobre el tema de dos personas falsémicas. Hay gente que dice, mira, cuando tú te cases, yo escuchaba antes, ahora no se escucha tanto, pero yo escuchaba antes decir, hay que hacerse un estudio de un examen de sangre con la pareja que te vayas a casar, porque si los dos son falsémicos puede haber un tema. Sí. Hábleme, doctor, que la falsemia, vamos a conocer sobre ella. Fíjate, es muy cierto esto. La falsemia, ¿qué es la falsemia? ¿Qué es, doctor? No es más que una alteración de la hemoglobina, una hemoglobinopatía que se caracteriza porque dentro de la cadena de la hemoglobina, ella está formada por lo que es una fila de aminoácidos y eso tiene un orden lógico. Tiene que llevar ese orden lógico, pero en todos los seres humanos. Cuando hay un cambio de un aminoácido por otro, en este caso el aminoácido que se llama valina, por otro aminoácido, pues entonces resulta la alteración de la falsemia. Okay. Ese aminoácido ocupa la sexta posición, y es intercambiado por otro. Sí. ¿Por qué pasa esto, doctor? Es por alteraciones genéticas, por cromosomas, por alteraciones, aberraciones de los cromosomas. Hay un tema, en África, cerca del 50% de la población tiene, aunque sea, es portador de falsemia. Sí. ¿A qué se debió esto? Hubo un momento en la historia de la humanidad que la malaria estaba diezmando la población totalmente. Vino esta alteración genética, cromosómica, y las personas que son falsémicos sencillamente son resistentes a la malaria, no sufren de malaria. Fue una forma de el ser humano de protegerse. Sí. Creó esa mutación. Evolucionó el ser humano. Y el que es falsémico no sufre de malaria. Doctor, se dice que está más relacionado a la raza negra. Correcto. Sí. Por eso te señalé cerca del 50% en África es por lo menos portador del gen de la falsemia. Sí. Doctor, ¿y qué implica esto, o sea, en una persona, ser falsémico? ¿O qué tipo de, de qué forma tú puedes ser falsémico? Porque usted hablaba de que, bueno, usted puede ser portador, ¿y cuál es la otra forma que puede ser? Correcto, para ser falsémico, obligatoriamente ambos padres o deben ser falsémicos o portadores, o un falsémico y un portador. O sea, deben de tener la carga genética de la falsemia. Un papá portador, otro portador. El portador es una persona sana. Okay. Tiene el gen que lo transmite a su descendencia, a sus hijos. Muchas veces ni sabe que es portador de falsemia porque no tiene la sintomatología de la falsemia. Al unirse dos portadores, pues podemos tener un niño falsémico. Doctor, te habla de que, bueno, existe el portador, que llaman portador sano, sería portador sano le podríamos llamar. Sí, portador sano, que es el que tiene el gen de la falsemia. Ese médicamente se conoce como heterocigoto. Ok. ¿Qué es el portador? Sí. Estamos hablando para el pueblo, el portador. Del portador. Pero ¿y qué implica esto, doctor? Un portador es una persona que no padece la enfermedad. No padece la enfermedad. Pero la transmite a sus hijos. Para una persona ser falsémica debe de ser el padre portador y la madre también. Ok. Uno solo que sea portador, pues no hay un enfermo. No. Puede ser un niño portador, seguir manteniendo la cadena genética del gen hasta que en un momento de la vida dos personas portadoras o dos falsémicas se unen y ahí viene entonces el daño genético ya. Ok. Entonces, doctor, el que es falsémico ya per se, una persona que sufre, que tiene la enfermedad, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué tiene? ¿Cuál es qué es lo que le pasa a él? Sí, fíjate, como hay la persona que es falsémica, la vida media de los glóbulos rojos está disminuida. Un glóbulo rojo normalmente dura 120 días, el del falsémico dura nada más 90. Se rompe, se destruye. Es lo que se llama, se hemoliza. ¿Por qué? Porque tienen
la alteración en la hemoglobina provoca esta situación. Ok. Hay problemas en la oxigenación. Por ejemplo, las personas que son falsémicas pueden tener dos tipos de eventos o crisis, que son los eventos agudos, los eventos crónicos. Los eventos agudos, todos vienen, ¿verdad? Son exacerbados por un proceso donde hay un mayor consumo de oxígeno. Por eso el falsémico, y hablar un poquito del portador, no debe de ser sometido a ejercicios, porque hay una demanda de oxígeno. ¿Y qué provoca la demanda de oxígeno? Que disminuya, ¿verdad?, la cantidad de oxígeno, que la hemoglobina del glóbulo rojo, que es líquida, en el falsémico se convierta en una gelatina, en gel. Okay. Y eso provoca que el glóbulo rojo se deforme como una media luna. De ahí es la palabra sickle Sí. cell, es Sí. que se conoce, o Sí. media luna. Sí. Este glóbulo rojo deformado en media luna, entonces provoca, porque tiene una alta afinidad para colocarse en la pared del glóbulo rojo, que tape el vaso sanguíneo. Ok. Al pegarse al vaso sanguíneo, pues evita que la sangre fluya con facilidad, y entonces ahí viene la crisis de dolor, vienen los infartos, vienen, ¿verdad?, los procesos infecciosos. El falsémico tiene problemas de su inmunidad, porque su inmunidad está disminuida. Sí. Una infección que es ligera en mí o en ti, en un falsémico, puede ser fatal, sobre todo si es pulmonar. Sí. Vienen los infartos a nivel de los pulmones, a nivel de los ojos, a nivel del cerebro. Sí. La calidad de vida del falsémico, la verdad que es muy disminuida. Sí, muy disminuida. Sí, por los fenómenos de crisis. Tiene anemia siempre por esto de que se le destruyen los glóbulos rojos antes, que no duran su vida normal. Sí. Por eso tú ves los falsémicos que están amarillos, siempre van a estar amarillos, porque al destruirse los glóbulos rojos antes de lo normal, pues se liberan los pigmentos, como es la bilirrubina, así como dice el dicto. Sí. Se le sube la bilirrubina, siempre va a estar alta la bilirrubina en el falsémico, Sí. y por eso están amarillos los ojos, tú se lo ves amarillo, la piel, Sí. por la elevación de la bilirrubina. Ok. Doctor, nosotros salimos a la calle y preguntamos a nuestros conciudadanos qué provoca la falsemia. Ya usted nos explicó, pero queremos saber si el dominicano sabe cuál es la realidad de esta enfermedad. Vamos a verlo, señor director. Produce el poco comer y una enfermedad temeraria, y la gente se alimenta. Los síntomas de la falsemia son cansancio, mucho sueño, debilidad, tienen que alimentarse muy bien y no pueden consumir hierro. Tiene que ser algo que te indique el doctor de acuerdo a tu nivel de falsemia. Anemia crónica, pero eso eso es como hereditario. Una anemia, que la persona nace con eso, pero si se mantiene bebiendo vitaminas como ácido fólico. Es como una deficiencia como de vitamina, no pueden consumir hierro. La anemia falciforme, cuando los glóbulos blancos tienden a deformarse. Es anemia, que eso es falta de alimentación. Una deficiencia genética en primer lugar, donde hay un cambio de base, una mutación puntual, y luego entonces hay un cambio de aminoácidos, y luego eso lleva a una deformación del eritrocito. Entonces eso provoca crisis, en primer lugar una crisis de obstrucción, dolorosa, y es una enfermedad que está ligada al EC. A malformaciones en los glóbulos rojos. La gente... Mira, de esa entrevista que hiciste, vi 3 personas que sí enfocaron el tema más o menos debidamente. La última joven que habló, se le ve que tiene conocimiento. Sí, debe ser estudiante de medicina. Claro, Okay, porque me habló sí. de mutación puntual, eso Sí, es lo que sí. sucede en el cromosoma, una mutación. Sí. Otros hablaban de la alimentación, de que no deben de beber hierro. Primero, el falsémico, el hierro no le hace daño. Sí. Eso es un error. No se le da hierro al falsémico porque ese no es su problema. Sí. Entonces, como son pacientes que hay que transfundirlo continuamente, en la transfusión de la sangre va una carga de hierro, y el hierro se le puede acumular si se lo da vía oral, más la transfusión, Sí. puede hacer mucho daño en el hierro. Pero el hierro, el falsémico lo puede beber, si le hace falta hierro, no le va a hacer absolutamente nada. Ok. Sí, como señaló la última persona, y como señalaron 2, que es una anemia heredada. Otra habló que es por una deficiencia de ácido fólico, por eso hay que beber ácido fólico. Sí. Se le da ácido fólico a los falsémicos porque el falsémico tiene un consumo
aumentado una necesidad de ácido fólico, y para evitar un tipo de crisis que se llama crisis megaloblástica en el falsémico, que puede ser mortal, pues se le da ácido fólico. Sí. Si no bebió ácido fólico, pueda que no pase nada. Sí. Pero por todo lo que hablaron, la verdad que hay un desconocimiento grande de lo que es la falsemia. Sí. Y sí tenemos una alta población de falsémicos en el país. De portadores y de falsémicos. De portadores y de falsémicos homocigotos, Sí. lo que le llamamos puro. Sí. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos, entonces quiero que hablemos de esa parte. Usted habla de que hay mucha gente que son portadores de falsemia y no lo saben. Hay muchos falsémicos. Yo creo que el falsémico sí debe saberlo. Claro que sí. Porque los síntomas no van a permitir que no lo sepa. Pero hay portadores. Hay que hablar del tema del matrimonio entre dos parejas portadores de falsemia. Tenemos que hablar de ese tema para que también mucha gente entienda que hasta para casarse hay que saber con quién uno se va a casar, literalmente. Es correcto. Regresamos ahora.